Si estás sufriendo de insomnio y llevas así varios días o semanas sin poder dormir bien, seguramente te has preguntado, ¿por qué entre más trato de dormirme, menos puedo hacerlo? ¿Por qué me despierto y no puedo volver a conciliar el sueño? ¿Será que nunca más podré volver a dormir plácidamente? Quédate a ver este video y descubrirás por qué te costaba tanto trabajo lograr tus objetivos. Conocerás 3 leyes de la mente que te permitirán entender por qué era tan difícil eliminar los pensamientos negativos. Hola, mi nombre es Germán Pineda, soy hipnólogo clínico y te doy la bienvenida a la primera clase de este curso virtual Duerme bien y libérate de la ansiedad. Estoy encantado de compartir contigo esta información. Si aún no te has inscrito al curso completo, puedes hacerlo en el link abajo de la descripción. Cuando se tiene un problema, hay miles de pensamientos que llegan a la mente de forma repetitiva e ininterrumpida. Se vuelven obsesivos y agotadores, con lo cual generan en nosotros muchas preguntas. Esas preguntas, a veces tan difíciles de responder, pero tan necesarias para resolver tu propio problema, es en realidad lo que el problema o conflicto trae consigo para que puedas abrir tu conciencia y te aporte el autoconocimiento necesario para que puedas seguir avanzando en tus procesos de cambio. Muy seguramente el problema de insomnio no es en sí tu problema, sino es el medio para lograr autoconocerte y mejorar muchos aspectos de tu vida que estaban ahí, pero no habían sido lo suficientemente fuertes como para que buscaras ayuda. Yo no creo en las casualidades, así que si tú estás viendo este video, es por una razón muy importante. Cualquier método para crecer y realizar cambios debe tener en cuenta que existen unas leyes que rigen nuestra mente. El no conocer esas leyes puede hacer que llevar a cabo esos cambios se torne una labor muy complicada. Decirle, por ejemplo, a una persona que está sufriendo de insomnio que al momento de ir a dormir aquiete su mente, no piense en nada y se relaje, es como tratar de salvar a un hombre que se está ahogando arrojándole un baldado de agua. ¿Te has dado cuenta que cuanto más intentas dejar de pensar en algo, más piensas? ¿Que cuanto más intentas tratar de dormirte, más difícil es conciliar el sueño? Para entender por qué te sucede esto, es necesario que prestes atención a estas 3 leyes de la mente que vienen a continuación. La primera ley dice, es muy fácil pensar lo que tú quieres pensar, pero es muy difícil dejar de pensar lo que no quieres pensar. Nuestra mente es intrincada, piensa lo que quiere, se centra en los problemas, va donde ella quiere, no es fácil tener el control de ella, y menos de lo que pensamos. Para entender mejor esta ley, vamos a hacer este simple ejercicio. Te voy a decir 3 letras y tú las vas a repetir, ¿listos? A, B y C. Listo, repítelas. Puedes hacerlo mentalmente o puedes hacerlo en voz alta. ¿Cuáles son esas letras? Muy bien. Ahora, repítelas nuevamente. ¿Cuáles son esas letras? Perfecto. Ahora, trata por todos los medios de no pensar en esas letras. Haz todo el esfuerzo posible y no pienses en ellas. Olvida esas letras. Perfecto, listo. ¿Ya las olvidaste? Muy bien. ¿Cuáles son esas letras? No, en serio, elimínalas de tu mente. Borra esas letras de tu mente. ¿Cuáles son esas letras? Muy bien. Como podrás darte cuenta, es imposible hacerlo, por lo menos voluntaria y conscientemente. Y eso sucede primero porque se ha creado una asociación entre la pregunta y las letras. Ante la pregunta, ¿cuáles son esas letras?, aparece automáticamente la respuesta sin poder evitarlo. Segundo, porque cuando tratas de comprobar que ese pensamiento no está, debes ir a buscarlo en un archivo de memoria en tu mente y ahí lo vas a encontrar. Las letras A, B y C te será muy fácil olvidarlas al pasar el día porque ese pensamiento no interfiere en tu quehacer cotidiano ni representa algo importante. Y al no prestarle atención ni tratar de quitártelo de tu cabeza, puedes llevar tu mente de forma voluntaria a otras áreas de tu vida. Resumiendo, si tienes un pensamiento desagradable que quieres evitar, la mala noticia es que te será casi imposible dejar de pensar en ello, porque estás lanzando un proceso llamado mecanismo de control mental irónico que interrumpe de vez en cuando para ver si vas por buen camino y te dice, oye,
que viene es sentirse tranquilo y no estar pensando en, y ahí en ese momento llega ese pensamiento que quieres evitar. Este mecanismo de control mental irónico lo descubrió Daniel Wegner, un profesor de psicología de la Universidad de Harvard en los años 80. Wegner llevó a cabo un experimento donde trataba de averiguar el efecto de la supresión de los pensamientos, y lo hizo basándose en una anécdota muy conocida narrada por el escritor León Tolstoy a finales del siglo XIX, con un oso blanco. Tolstoy contaba que para poder entrar en el círculo de amigos de su hermano mayor, debió pasar por una prueba, la cual consistía en sentarse en un rincón y no podía moverse de allí hasta que dejara de pensar en un oso blanco. Obviamente, el pobre Tolstoy no lo consiguió y estuvo ahí durante horas, porque cuanto más intentaba no pensar en un oso blanco, más veces volvía a su mente a visualizarlo. Este experimento que realizó Wegner contó con varias fases, llegando a la conclusión de que la supresión de pensamientos produce un regreso mental a los mismos, y a este proceso le dio el nombre de mecanismo de control mental irónico. La segunda ley dice: a mayor esfuerzo consciente, menor es la respuesta inconsciente. ¿Te has dado cuenta que cuanto más te empeñas en dormirte, es más difícil poder dormirte? Porque ese pensamiento te estará generando tanta ansiedad que no podrás conciliar el sueño. Lo mismo sucede, pero de forma inversa, cuando estás tratando de no dormir por prestarle atención a algo más. Pasa, por ejemplo, cuando estás viendo una película en la noche y te agobia un poco el cansancio y estás tratando de terminar esa película, y entre tú más trates de evitar no dormir, más sueño te da, ¿sí? Les pasa también a los vigilantes de los edificios, que deben estar despiertos en la noche, concentrados en las cámaras, y ahí los vemos también cómo termina el sueño venciéndolos. El conocimiento de esta ley nos ha permitido poner en práctica una técnica para lograr conciliar el sueño eliminando la ansiedad. Ya luego les explicaré al detalle cuando veamos la clase de técnicas para dormir fácilmente, pero voy a anticiparles un poco de qué se trata. Se llama intención paradójica y consiste en intentar no dormir, hacer todo lo posible para no dormirte. Te acostarás tal cual como si estuvieras ya dispuesto a dormir, apagarás todas las luces y estarás en tu cama con los ojos abiertos, haciendo tu mayor esfuerzo para no dormirte. Ya verás cuando estemos en la práctica lo que va a suceder. El querer controlar algo que tu subconsciente ya sabe cómo hacerlo, va a entorpecer esa labor. Si tú trataras de controlar el ritmo de la respiración todo el día, al llegar la noche, al momento de dormirte, estarías en problemas. Pasemos ahora a la tercera ley, la cual es fundamental para este proceso y tiene que ver con las emociones y sensaciones que producen nuestros pensamientos. Y dice: es muy difícil dejar de sentir lo que no queremos sentir. La verdad es que este trastorno de sueño, bueno, como cualquier otro problema que podamos tener, como es natural, genera una gran incomodidad y diferentes emociones. Rabia, impotencia, decepción, tristeza, miedo, culpa, frustración. Pues bien, esas emociones causadas por el trastorno pasan a ser parte del problema. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ya no tenemos solo un problema inicial, tenemos varios problemas. Pero yo te aseguro que si esta situación no generara en ti tanta incomodidad ni emociones juntas, y te fueras desprevenido a la cama, podrías dormir fácilmente. Pero claro, no es tan fácil hacerlo, sobre todo porque continuamente estamos dándole una interpretación inadecuada a estos problemas. Y esto produce dichas emociones, generándose lo que llamaríamos un círculo vicioso. Y es que cualquier cosa que represente una amenaza para nosotros absorbe toda nuestra atención. Me explico. Si tú supieras, no sé, que en la habitación donde estás hay una serpiente, no podrías estar prestando atención alguna a lo que te estoy diciendo, porque toda tu atención estaría puesto en aquello que representa para ti un peligro. Por esto, quiero que pienses
¿qué significado tiene para ti el no poder dormirte? ¿Y qué te dices cuando te enfrentas a ese problema? ¿Y qué sientes cuando esto sucede? Anota todo esto en una hoja y tenlo a la mano, porque luego vamos a trabajar en ello. Por ahora, el solo hecho de crear conciencia y de darte cuenta qué piensas, qué sientes con respecto a tu problema, será el primer paso para el proceso de cambio. Cuando adquieras confianza, seguridad en ti mismo y hayas logrado autoconocerte, te darás cuenta que el dormir o no dormir realmente no representa una amenaza para ti. Entenderás que no tienes que hacer ningún esfuerzo de tu parte para dormir plácidamente. Por lo tanto, dejarás de darle tanta importancia, permitirás que tu mente se enfoque en otros pensamientos. Tu ansiedad va a ser cada vez menor y te va a ser mucho más fácil poder resolver esa dificultad. Los pensamientos son libres y vienen a nuestra mente asociados a situaciones que a veces nos cuesta mucho controlar. A medida que vamos avanzando aprenderás cómo tener el control de tu mente y cómo darle manejo a esos pensamientos que te estaban generando tanta ansiedad. Pero primero aprenderás cómo identificarlos. Muy bien, hasta ahora hemos visto, uno, que existen unas leyes que rigen nuestros pensamientos, sensaciones y emociones. Dos, que cuando más nos empeñamos por no pensar o no sentir, más pensamos y más sentimos. Tres, que si lo que pensamos o sentimos nos produce miedo, ansiedad, frustración, rabia o culpa, será más difícil quitar esas sensaciones y emociones de la mente. 4. Que dichas emociones nos dificultan lograr los cambios que queremos. 5. El autoconocimiento nos permitirá ver el camino para lograr los cambios de creencias, de pensamientos y la forma en que nos sentimos. La introspección es el primer paso hacia la transformación, y yo entiendo que tras conocerse a sí mismo, nadie puede seguir siendo el mismo. Esas son palabras del escritor alemán Thomas Mann, quien fue considerado uno de los escritores europeos más importantes del siglo XX. Nunca recibimos una mínima instrucción sobre cómo tener el control de nuestra mente, nuestros pensamientos y el manejo de nuestras emociones, ni por parte de nuestros padres, ni en el colegio, algo tan simple y esencial que sería lo que primero deberían habernos enseñado. Bueno, claro, tampoco sabían cómo hacerlo. A ellos nadie tampoco les enseñó. Bueno, pero nunca es tarde. En este curso podrás abrir tu mente, conocerte más, lo cual te servirá para distinguir con mayor claridad tus miedos, tus rabias, tus sufrimientos, esa parte un poco oculta de nosotros que está ahí y con la cual tenemos que lidiar y a veces pues nos produce tanto malestar. Aprenderás la forma de enfrentar esas emociones, entenderlas y gestionarlas de forma adecuada. Trabajaremos 3 principios básicos, lo cual será el punto de partida para emprender este viaje. Primero, el autoconocimiento, el cual nos llevará a realizar los cambios de creencias, de pensamientos y la forma que nos sentimos. 2, el pasado, que es el que nos determina y con el cual debemos reconciliarnos, sanar y soltar. Y 3, la programación mental, una herramienta que podrás tener a la mano todo el tiempo para lograr tus objetivos. Es importante que abordemos estos 3 elementos, ya que será la combinación perfecta para crecer en conciencia, entenderte, sanar y comprometerte con tu proceso de cambio hasta lograr de esta manera los resultados propuestos. Recuerda suscribirte a mi canal y darle clic a la campana para activar las notificaciones y enterarte cuando subamos un nuevo video. En nuestra próxima clase entenderás por qué la hipnosis es uno de los métodos más recomendados para lograr entrar en estados profundos de sueño y despertar al día siguiente descansados y plenos de energía. Conocerás un sistema biológico que todos tenemos en nuestro cerebro llamado filtro reticular, el cual nos permite programar nuestra mente de forma adecuada y precisa. Sabrás cómo funciona, por qué funciona y cómo utilizarlo para lograr tus objetivos. Tendrás un audio de autohipnosis grabado con sonidos binaurales y en 8D, los cuales producen una frecuencia de onda de entre 4 y 8 Hz, favoreciendo la concentración y logrando que el filtro reticular capte la información sin ninguna interferencia. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.